promocionando, y llega el momento en que debutan en la radio. ¿Okay? Para este momento, el grupo está conformado por, todavía en ese año 62, el grupo está conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Peter Best. ¿Okay? En un principio eran John, Paul y George en guitarras, aunque Paul ya era multiinstrumentista. Paul a veces tocaba el piano, y muy al principio, cuando no tenían baterista, Paul a veces, o cuando Pete Best no iba por alguna razón, se perdía el toque, Paul tocaba la batería. Paul fue baterista también de los Beatles, ¿ok? Mucha gente no sabe eso. Ok, volviendo a la historia, sigue evolucionando el año 1962 y llegamos al 8 de marzo del año 62, y ese 8 de marzo, ¿verdad? Los Beatles debutan, es una fecha importante porque los Beatles hacen su debut en la BBC. Yo tengo de la BBC, existe este disco, se llama The Beatles at the Beep, es el primer volumen con Pete Best. Vale la pena, vale la acotación de que el disco de Decca y estas grabaciones que están aquí son las únicas grabaciones existentes con Pete Best en la batería. Ellos tenían un bajista llamado Stuart Sutcliffe, que fue su primer bajista. Ellos eran un quinteto, eran John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best. Pero Stuart Sutcliffe fallece de un tumor cerebral el 10 de abril de 1962. ¿Ya? Stuart dejó el grupo a mediados del año 61, inclusive antes de la grabación con Tony Sheridan. Abandonó el grupo para seguir su carrera de arte. Él era un pintor muy talentoso, tenía mucho talento como pintor, más que como músico. Y bueno, fallece pues lamentablemente el 10 de abril del año 62, que casualmente ese día los Beatles estaban llegando por tercera vez a visitar, a hacer una gira por Alemania. Iban a actuar en el Star Club de Hamburgo, de hecho iban a debutar, creo, en el Star Club de Hamburgo en esa oportunidad, ya un club mucho más grande, de mucho más renombre. Rammstein les estaba consiguiendo muchos mejores contratos, mejor pagados y en mejores locales. ¿Okay? Pero previo a eso, el 8 de marzo debutan en la radio, en la BBC, y este disco, que está en mi colección, pues recopila. Los Beatles graban, aquí lo pueden ver, los Beatles, las primeras 4 canciones, Dream Baby, Memphis, y primeras versiones de Please Mr. Postman y Ask Me Why, ambas que luego serían incluidas en el primer y segundo álbum con EMI. ¿Okay? Pero aquí están las únicas grabaciones que existen en la BBC con Pete Best a la batería, están recopiladas en este álbum. Ok. Sigue corriendo el año 62. Y en junio tienen la primera audición con EMI. En junio llega la primera audición del grupo con EMI. Graban Bésame Mucho, otros temas allí. Y son presentados al productor George Martin del sello Parlophone. Era una etiqueta subsidiaria muy pequeña de la EMI. Era un sello que de hecho en ese momento dicen que estaba a punto de desaparecer. La EMI estaba a punto de liquidar el sello como tal. Y bueno, a ver, sigo recopilando y buscando aquí tengo las cuestiones, la mano. Resulta y acontece que, para seguir con el cuento, llegamos a septiembre de ese año. Ok, en agosto John Lennon se casa porque deja embarazada a su novia de ese momento, Cynthia, conocida como Cynthia Lennon, es la mamá de Julian. Julian es el hijo mayor de John Lennon. Y en agosto se casan, John y Cynthia. En septiembre, el 4 de septiembre, tiene lugar la primera sesión oficial de grabación, y el tema escogido para ser grabado es Love Me Do. Love Me Do, que es la canción que nos ocupa. Ese 4 de septiembre se graba una primera versión de la canción con Ringo Starr en la batería. Ya para ese momento ya Pete Best ha salido del grupo. Ringo ya ocupa la plaza de Pete Best. Ya es el line-up definitivo que va a ser conocido en el mundo entero, de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La grabación del 4 de septiembre, sin embargo, no satisface los estándares de calidad de George Martin, y George Martin pide para la semana siguiente, el 11 de septiembre, se regraba Love Me Do. Para esta sesión del 11 de septiembre, George Martin contrata a un baterista de estudio, un baterista de sesión profesional de nombre Andy White. Y Ringo queda relegado a la pandereta. Es la versión que más comúnmente se conoce en todo el mundo de Love Me Do. ¿Okay? Es la versión más conocida, de hecho, es la versión que pegó. Pero de la primera versión de Love Me Do se llegaron a editar en el primer tiraje del 5 de octubre.
apareció en ese primer prensaje por un error de matrices o algo. O sea, el primer prensaje que sale de Love Me Do en el disco de 7 pulgadas o en el 45 es la versión del 4 de septiembre. Al darse cuenta la EMI de que han cometido un error, ese tiraje, bueno, salió, pero inmediatamente para el siguiente tiraje, a finales de ese mismo año, desde que terminó ese mismo año, es sustituida por la versión del 11 de septiembre, que es la versión que será incluida en el primer álbum, Please Please Me, que será publicado en marzo del año siguiente. Pero previo a eso, pues, saldrá primero Love Me Do, y luego en enero será editado Please Please Me, como sencillo, la canción Please Please Me, que será número uno, que será el primer número uno de los Beatles en Inglaterra. Volvemos a Love Me Do, ¿verdad? Que es la canción que nos ocupa. Ok, el disco sale a la venta el 5 de octubre. Logra logra en las listas el puesto número 17, en las listas británicas. No es un mal debut. Los Beatles aparecen el 27 de octubre, creo, si no me equivoco, en Granada TV. Aparecen por primera vez en televisión. Y bueno, el resto, como quien dice por ahí, el resto es historia, pero esa historia se la vamos a seguir contando en futuras entregas. Por lo pronto, bueno, les voy a mostrar aquí otras cositas que tengo referentes a Love Me Do, ¿ya? Vamos a poner esto por aquí. Bien. La historia del lanzamiento de los Beatles en Estados Unidos, pues es otra cosa, ¿no? Al principio, en el año 63, cuando ya los Beatles estaban ya habían pegado Please Please Me, habían lanzado el primer álbum, y bueno, estaban convirtiéndose pues en el fenómeno musical más caliente pues, de Inglaterra. Trataron de lanzar a los Beatles en Estados Unidos, pero los sencillos ni Love Me Do ni Please Please Me convenció a la Capitol Records, que la Capitol Records era la subsidiaria o la que distribuía los discos de la EMI en Estados Unidos, pero Capitol rechazó esos temas, o sea, rechazó esos primeros temas y obviamente ni se molestaron en mostrarles el primer LP. ¿Okay? Sin embargo, hubo una discográfica llamada VJ Records, que se aventuró y lanzó una versión del primer álbum de los Beatles, de este álbum Please Please Me, titulada Introducing the Beatles. De este disco Introducing the Beatles, ¿okay? Hay una primera versión donde aparece Love Me Do, la ven aquí, donde aparece Love Me Do, y Peace I Love You, ¿okay? Que es el sencillo original y es el sencillo que les he mostrado en principio. Lo fabricó esta gente, ese no es el original Parlophone, nunca lo he tenido. Y hay una segunda versión de este mismo disco, Introducing the Beatles, que fue una reedición cuando empezó la locura de la Beatlemanía. En el año 64 lo reeditan, pero curiosamente no sale a la venta con Love Me Do, sino que sacan el siguiente sencillo, Ask Me Why, con Please Please Me. Esta versión del disco apareció en enero del año 64. ¿Ok? Y bueno, pero para ahondar en esta historia, todavía falta algo. Falta todavía para ahondar en esta historia. Por lo pronto, ya me voy despidiendo, me voy a limitar a mostrarles, pues, de lo que poseo yo, las distintas versiones donde apareció Love Me Do. Por lo menos en Venezuela. Love Me Do salió en el año 64, en el soundtrack de la que fue la primera película del grupo, A Hard Day's Night. Aquí está, aquí lo tienen. El disco se llama Yeah, 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 popularmente conocido como entre nosotros los coleccionistas como Yeah, Yeah, Yeah. Es el disco donde aparece Love Me Do, Love Me Do, Love Me Do. Yo tengo Love Me Do. Aquí está Love Me Do, escrito con un error allí, Love Me Do. O sea, no es Love Me Do, sino Love Me con I. Love Me Do. Pero así salió. Por ejemplo, en Brasil, y esto es otra cosa que vamos a ir andando en futuras entregas, cada país en los años 60 hacía, formaba o fabricaba sus propios acoples con los acoples de canciones, como era el número de canciones que se grababa, lo que estaba explicando al principio. No había un orden, no había una coherencia temática, una línea temática en los temas a principios de los 60. Eso se comienza a desarrollar a finales de esa década. Poquito, el Sargento Pimienta un poquito marca ese rumbo del álbum conceptual, pero antes de eso los discos eran eso, acumulación de canciones, pues un grupo de canciones allí puestas para vender, ¿ok? Para apoyar al artista, para promocionar los temas de éxito, ¿ya? Los temas de éxito que salían en el formato pequeño de 7 pulgadas. En Brasil está este disco, que lo tengo, obviamente lo muestro porque está en mi colección. Es el segundo disco de los Beatles editado en Brasil, se llama The Beatles Again, una portada muy especial. Uno termina siendo coleccionista un poco de portadas y de ediciones de distintos países, por lo menos en mi caso, yo que colecciono más que todo Beatles y Elvis Presley.
¿ok? Es de lo que más tengo, de los artistas que más tengo. Aquí está Love Me Do. Aquí se lo escribieron bien, los brasileños sí lo escribieron bien, Love Me Do. Otra cosa que puedo mostrarles por aquí, antes de ya para despedir el programa, para despedir este video, ya nos estamos despidiendo. Ok, recuerdan que les comenté que había una primera versión de Love Me Do que salió en un primer tiraje de la EMI, que después fue sustituida por la versión donde está Andy White en la batería y Ringo Starr en la pandereta. Ok, la Capitol en el año 80 publicó un álbum titulado The Beatles Rarities. Aquí está, aquí lo presento, The Beatles Rarities. Este disco tiene versiones interesantes o sea, versiones diferentes, de mezclas diferentes que salieron en distintos países del mundo, de canciones de los Beatles. Está, por ejemplo, la versión en alemán de She Loves You, que se llama She Liebt Dich, ¿okay? Que también había aparecido, o sea, ellos grabaron en el año 64, hicieron un sencillo exclusivo para el mercado alemán, con dos temas, She Loves You y I Want to Hold Your Hand. She Loves You, She Liebt Dich, y I Want to Hold Your Hand es algo así como Non Give Me Their Hand o algo así por el estilo. Si me permiten, se los busco un momentico para que vean. Ok, pero les presento mientras tanto el álbum Rarities de los Beatles, sello Capitol, tapa doble, tiene la famosa foto del carnicero aquí. Y este disco tiene la particularidad que tiene la versión de She Lived Dich, una versión distinta de Anna Lover, casi todas las versiones difieren. Y aquí está Love Me Do. En este disco ustedes pueden escuchar, aquí se puede escuchar, es el debut en LP a nivel global, el debut en LP de Love Me Do. Love Me Do posteriormente, esto cuentan aquí que fue esta versión de Love Me Do, la tomaron ellos de un acetato, no de una cinta, no consiguieron la matriz original, sino que consiguieron un acetato que estaba en más o menos buenas condiciones. De aquel primer prensaje del año 62, dieron con un acetato de un coleccionista, me imagino, que lo tenía y lo transfirieron para armar este LP. ¿Ok? Posteriormente, en el año 88, apareció en disco compacto. En la mayoría de los países del mundo ya estaba comenzando a aparecer el formato del disco compacto, el CD o CD. Eh, Lanzaron esta serie, The Beatles Past Masters, donde recopilaban los sencillos, las caras A y B de los discos de 7 pulgadas, temas que no habían aparecido en los discos grandes, ¿okay? Y aquí sí toman Love Me Do, aquí sí aparece Love Me Do en la versión original, pero ya con mucho mejor sonido, o sea, ya habían encontrado la cinta matriz, habían hecho el trabajo de rematrizar o remasterizar, y hicieron el trabajo de lanzar Love Me Do, ¿ok? Otra cosita por aquí que se me puede haber escapado. Bueno, lo otro que tengo para mostrarles, ya al final aquí del video, del disco Introducing the Beatles, la salió inspirado en el título Introducing the Beatles, de manera un poco ilegal, salió este disco, Reintroducing the Beatles, ¿okay? Con esta foto tomada cuando eran todavía los Quarrymen, en casa de... Esta foto está tomada en casa de George Harrison. Ellos ensayaban en principio, John, Paul y George, en casa de George Harrison. Este disco es un álbum doble, aparecen unas grabaciones muy antiguas de ellos. Está incluido Dream Baby, Hello Little Girl, Love the Love, Like Dreamers Do, y otras grabaciones de la BBC, de las primeras actuaciones en la BBC. ¿Okay? Es del sello, de un sello llamado Rubber Soul. ¿Dónde conseguían estas cintas esta gente? Bueno, lo cierto es que es parte del universo de los Beatles, y ya posteriormente les hablaré un poquito más de lo que es los discos pirata o bootlegs, que se les llama también, que son como una especie de discografía paralela que los artistas más importantes del mundo tienen. ¿Ok? Ya para cerrar, para concluir este primer video, los Beatles cierran 1962 actuando en vivo, en Hamburgo, creo que por quinta y última vez Hamburgo, y allí se graban unas canciones en vivo, lo que se conoce como la primera grabación en vivo de los Beatles, que es este disco que está aquí, que se editó en Venezuela y en muchas partes. The Beatles en vivo en el Star Club de Hamburgo, en Alemania, en 1962. Fue la última visita que los Beatles hicieron y la última vez que tocaron en el Star Club de Hamburgo, del 18 de diciembre al 31 de diciembre de ese año 62. ¿Ok? Bueno, en síntesis, aquí están incluidas varias canciones que ellos posteriormente grabarían o como solistas o posteriormente en varios discos del grupo. Por ejemplo, está una versión de Till There Was You, aparece Bésame Mucho, aparece A Taste of Honey,
que fue incluida en el primer álbum. Y aparece también del primer álbum, del primer álbum aparece A Tale for Honey, de There Was You. Y, bueno, Lone Tall Sally, que también la grabaron posteriormente para un EP, un disco de 4 canciones. Y Mr. Moonlight, que le hicieron en el año 64 para el álbum Beatles for Sale. ¿Ok? Así culminó el año 1962, que fue el inicio de la carrera de los Beatles. Les muestro esta curiosidad para irme despidiendo. Esta es la versión en disco compacto editada aquí en Venezuela de ese disco del Star Club de Hamburgo, ¿verdad? Dicen que esas grabaciones fueron efectuadas entre el 30 y el 31 de diciembre, ya los 2 últimos días que los Beatles actuarían allí en el Star Club de Hamburgo, así que es todo un documento. El audio no es muy bueno, ¿ya? Porque la grabación fue hecha de manera no profesional, ¿ok? Y bueno, ya para concluir, quiero agradecer de verdad a toda la gente que ha compartido de alguna manera conmigo en estos 25 años, todos los amigos. Quisiera agradecer primero a Dios, a la vida. Quisiera también agradecer a un triunvirato importante que no puedo dejar de mencionar en este primer video. No quiero dejar pasar, y disculpen, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a una persona que fue pilar fundamental del inicio de mi camino en la colección de discos, que fue, como lo dije, el señor Carlos Lupi. ¿Ok? El señor Carlos Lupi tiene el mérito, para mí tiene el mérito. Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El señor Carlos Lupi tiene el mérito. Aquí está lo que les quiero mostrar. De que ha sido el único señor que organizó, o sea, coleccionista de los Beatles por muchos años, y organizó la única exposición que se ha hecho, o sea, oficial, real, una Beatles Expo hecha en Venezuela. La única fue hecha hace 30 años por el señor Carlos Lupi. Eso tuvo lugar en Caracas, los días 18 y 19 de julio de 1992, hace 30 años ya, ¿ok? Este es el catálogo de lo que fue la Beatles Expo. Yo llegué a comprar algunas cosas allí en el día de la subasta y posteriormente, ¿ya? Gracias, Carlos, por ese incentivo. Gracias también a mi amigo Giovanni Curcio, quien ha sido posteriormente mi sensei, como le llamo yo, mi sensei en cuanto a lo que es, a cómo se hace una colección de discos. En parte yo los conocimientos que voy a impartirles o la información que voy a impartirles aquí modestamente la obtuve de gente como él, como Giovanni Curcio, Carlos Lupi, mi pana Manzanita, conocido como Manzanita en los bajos fondos, pero su nombre es José Galvez, ¿verdad? Gracias a todos ellos, gracias a los proveedores de discos, gracias, mira, a la gente de la Puente de Fuerzas Armadas, a Frank, gracias, Dios lo tenga en la gloria, al señor Carrillo, a Néstor Carrillo, del Rincón del Coleccionista, en la esquina de Urapal, aquí en Caracas. Gracias a un amigo muy querido en Holanda, Rolf Marendrecht. Rolf, if you see this video, thanks. Many of this is thanks to you. My collection not could be complete without your help and your support. Many thanks for that. Y bueno, y mencionar también a diversas personalidades pues, que todavía están, que son parte de un grupo, que yo no soy, yo lo que soy, yo estoy dando la cara aquí, pero es mucha la gente que ha compartido conmigo y con la que he intercambiado. Kiko López, que es dueño de la tienda Sofia Store en Lima, Perú, y vive aquí en Caracas. Víctor Vivas, también gran coleccionista de los Beatles, con quien tengo un proyecto, bueno, después se hará mención de ese proyecto. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero hayan disfrutado el video. Seguiré mostrándole más cosas en el futuro cercano. Espero nos veamos pronto por aquí. Muchísimas gracias por la atención. Y bueno, trataremos de ir mejorando y haciendo cosas más interesantes en futuros videos. Muchas gracias y se les quiere. Chao.